machuque por aquí una cosita. ¿Se escucha? Sí, eso es lo que estoy haciendo. A ver, no, necesito el técnico. Ahí, disculpa. Gracias. Buenos días con todos, ahora sí creo. Bueno, tenía mucha razón Antonio de decirme no lo veo porque saben que soy pequeño. Así que en comparación con el hermano ya hay un contraste grande. Bueno, gracias al Señor por la oportunidad de estar aquí con ustedes en esta mañana. Y sé que están siguiendo temas sobre la familia y eso realmente es muy valioso porque la familia es el centro de la sociedad y creo que la familia es la institución que más necesita de la palabra de Dios. Así que en esta mañana vamos a continuar y mi hermano Antonio, que me comunicó acerca de participar hoy 11 de agosto, me dijo que el tema sería la familia y la muerte del ser querido. Y yo sé que hablando del tema de la familia, los hermanos que han estado ya en su turno correspondiente han hablado, han dicho muchas cosas sin duda sobre la familia. Yo voy a tocar algunas cositas, pero luego me voy a centrar más en lo que es la muerte del ser querido. Bien, así que yo quiero comenzar con dos lecturas cortas que en realidad no voy a explicar esos textos, sino los tomo como referencia únicamente en relación al tema de esta mañana. La primera cita es Colosenses capítulo 3, que vamos a dar lectura ya unos 4 versículos. Colosenses capítulo 3, vamos a dar lectura desde el versículo 18 hasta el 21. Dice la palabra de Dios así: Casadas, estar sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Y padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. En realidad, esta porción de la palabra de Dios son como reglas para una familia que desea vivir bien. En otras palabras, son reglas que hacen que una familia sea buena, que agrade a los ojos del Señor, porque es la palabra de Dios la que da las instrucciones de cómo deben vivir los esposos, los padres y los hijos, que conforman exactamente la familia. El otro pasaje es Lucas capítulo 7. Voy a tomar los versículos del 11 al 15 y dice así en Lucas 7 del 11 al 15. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naim, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había estado muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Aquí vemos un cuadro doloroso,
porque una mujer viuda que tenía un único hijo había muerto y estaban llevando para sepultarlo. Entonces había mucha gente, dice el relato, el Señor pasaba por ahí, se dio cuenta de las lágrimas de aquella mujer y Él quiso consolarla. Y acercándose hizo el milagro y terminó consolando a esa mujer. ¿Por qué lloraba aquella mujer? Lloraba porque había muerto su único hijo, un ser querido. Y la verdad es que la muerte es el enemigo que ha hecho llorar y sigue haciendo llorar a millones y millones de personas sobre la tierra. Como dije, aquí solamente es una referencia a estas citas, no voy a explicar las citas aquí, pero sí tiene relación la primera con la familia y la segunda cita con la muerte de un ser querido. Vamos a orar un momento pidiendo dirección al Señor. Nuestro Dios y Padre, te damos gracias por darnos la oportunidad de compartir tu palabra, para lo cual queremos ser dependientes de tu Santo Espíritu, porque Él es nuestro Maestro. Él nos guía a tu verdad. Él nos enseña, Él nos redarguye, Él nos instruye, Él nos capacita para entender más acerca de nuestro Señor Jesucristo y los propósitos de Él con la vida de cada uno de los seres humanos. Y de manera especial para tus hijos. Te damos gracias una vez más por este tiempo juntos en esta mañana. Bendice a cada persona y a cada familia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Yo no sé si podría haber un poquito más de luz aquí en esta parte. Gracias, ahora sí. Está mucho mejor. Gracias, hermanos. La familia en realidad es lo más valioso de toda la sociedad sobre esta tierra. Quien realmente no valora a la familia está desperdiciando o tomando en poco lo más grande que Dios ha puesto en esta tierra, la familia. Cuando están los padres juntamente con los hijos es un tiempo que debemos disfrutarlo al máximo, porque llega el momento cuando los hijos se van y cada cual forman de nuevo una nueva familia. Así que quien sabe que el tiempo de cada familia es corto, deberíamos aprovecharlo cuanto más se pueda, porque es un tiempo especial con una familia especial, en este caso con los padres o los hijos. Por eso es un tiempo que debemos aprovecharlo. Es interesante que las familias no solamente están en esta tierra, nosotros conformamos familias terrenales, pero también hay familias en el cielo, por decir, hay una gran familia en el cielo. Y es que Dios no es un Dios solitario. Dios creó la familia y también vive en familia y siempre vivirá en familia, Dios. Qué bueno es saber que la familia existe por Dios, porque Él prácticamente lo ha instituido, Él lo ha formado, Él lo ha establecido para que viva y experimente, aunque temporalmente, sobre esta tierra. Algo en relación a eso dijo el apóstol Pablo, estas palabras: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Familia aquí abajo, familias aquí abajo, familia arriba. Así que gracias a Dios, que nunca estaremos solos, siempre estaremos en relación con alguien o con muchos. Dios estableció la primera familia, ustedes saben, allá en Medio Oriente, y entonces ahí Dios quiso que existiera no solamente una pareja, sino que la pareja tuviera descendencia, y con eso Dios ya había estado estableciendo la familia sobre la tierra. Pero a lo largo de los miles de años vivieron incontables familias en todo el mundo, por decir así. Pero en un momento de la historia aparece una pareja que era íntegra, era santa. Me refiero a José y a María. Y ellos, como bien sabemos, de la unión que tuvieron 4 hijos, de los cuales Marcos 6 da los nombres, y también
tuvieron hijas. Ahora, esto fue en la unión de José y María. Pero María, aun cuando era virgen, ella había concebido del Espíritu Santo y nació el primogénito, que no era hijo de José hablando físicamente. Por eso él era el Hijo de Dios, que había dejado su gloria y vino para encarnarse y nacer de esa virgen. Habiendo ya nacido, ya fue el primogénito, llegaron los otros que vinieron a ser sus medios hermanos, por decir así, y Jesús llegó a formar parte de esa familia que vivió en Nazaret de Galilea. Y es interesante que siendo miembro de la familia allí, ese hijo llamado Jesús creció, se desarrolló, pero no solamente fue una persona que estaba allí para completar el número, sino que él aportó para la vida de la familia, y sabemos que él de oficio fue carpintero y con su trabajo había ayudado sin duda a la vida de la familia. Ahora, pero más allá del trabajo que tuvo, el oficio que tuvo, como era el ser carpintero, el Señor tuvo una influencia mayor dentro de la familia. Es que él era una persona espiritual que hacía que la familia disfrute del temor de Dios y también del amor y de la paz. Esas cosas que hace mucha falta en las familias de todos los tiempos. Familias que teman a Dios, que se amen y que haya paz, que siempre disfruten de un ambiente tranquilo, en paz. Y creo que el Señor Jesucristo tenía esa gran influencia en medio de esa familia que vivió allá en Galilea. Y me ha hecho pensar que cuando una pareja se une en matrimonio, y hay esa expresión tradicional que dice hasta que la muerte nos separe. Creo que la idea era no solamente que los esposos como matrimonio se mantengan unidos, sino que la descendencia que tienen ellos, que viene a ser la familia, entonces también sea una familia unida y que esa unión permanezca hasta siempre. Hay parejas jóvenes en estos tiempos y muchas parejas jóvenes que se unen y por tan poco tiempo están aparentemente unidos, pero por cualquier simple razón se separan y luego están aventurando con otras cosas. Entonces, no se habla de mucha solidez de las familias de estos tiempos. Los tiempos han cambiado muchísimo. Y tampoco no tenemos promesas de que los tiempos van a mejorar, van a empeorar en todo sentido. Pero gracias a Dios que tenemos la palabra de Dios, y eso es lo que hace que aún así en este mundo tan malo existan familias dignas, familias que temen a Dios, que aman, y familias que disfrutan de una paz, que solamente puede ser una paz que resulta de la presencia del Señor en la vida de cada uno. De ahí que desprendo el hecho de que Jesús haya sido parte de una familia en Nazaret de Galilea. Él era seguramente el que traía el mejor ambiente dentro de esa familia humilde allí en Nazaret. Y si nosotros realmente quisiéramos que nuestra familia también disfrute de tranquilidad y de esas bendiciones espirituales, el secreto está en que Cristo tiene que formar parte de nuestra familia. Por eso muchos dicen, Cristo debe ser el centro de mi hogar, el centro de la familia. Y solamente cuando eso se hace realidad en nuestra experiencia familiar, entonces sí, podemos decir, yo siento que en mi familia, en mi hogar, hay temor de Dios, hay amor, hay paz también. Y Dios quiere eso. Ahora, cada persona que ama verdaderamente a su familia, siempre va a estar vigilante de su familia, porque ama va a tener que cuidarlo. La persona que ama a su familia siempre va a estar defendiendo a su familia, cuidando a su familia. Y hay enemigos muy conocidos, de los cuales cada uno tiene que luchar para que esos enemigos no malogren
la estabilidad de una familia, la unión de una familia. Y ahora en estos tiempos sabemos que esos enemigos son el adulterio, el divorcio, el abuso, el maltrato, la falta de responsabilidad. Cosas así son las que realmente vienen a ser enemigos de la familia. Y muchas familias se malogran por alguno de esos motivos. Si hay algo precioso, como les decía, hermanos, que Dios nos ha dado para cuidarlo, es la familia. Así que recordemos eso, hermanos. Sin duda hay muchas cosas que nos gusta cuidar. Y la gente generalmente se distingue por ser muy cuidadoso del dinero. Pero no es eso lo que tenemos que cuidar con más esmero, sino lo que tenemos que cuidar es a cada uno de nuestros seres queridos, velar por ellos. Entonces, hermanos, el cuidado de la familia depende del cuidado del corazón de cada uno de sus integrantes. Y nos dice justamente Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Quiero yo tener vida en mi hogar? Debo cuidar mi corazón, porque del corazón salen las cosas buenas o las cosas malas. Eso es lo que el Señor dijo. Y la familia está bien guardada cuando Cristo esté en el corazón. Si mantenemos comunión con Él y nuestra relación es permanente con Él, porque separados de mí, dijo Él, nada podéis hacer, nada podemos lograr en la familia si desconectamos nuestra vida de Él. Por lo tanto, es muy importante que el Señor Jesucristo sea el centro de nuestro corazón, porque al estar en nuestro corazón vamos a contar con Él, la persona que cuida mejor que nosotros la vida de nuestra familia. Y en eso hay razón aquella canción que dice, con Cristo en la familia, un feliz hogar. Y solamente eso se hace realidad cuando Cristo realmente vive en la vida de cada uno de los integrantes de la familia. Ahora, entre los enemigos de toda la familia hay uno que causa mucho dolor. Y aquí estoy poniendo punto final al asunto de la familia para abocarme más a lo que es el otro punto del tema. Este enemigo que causa mucho dolor y tristeza, ese enemigo es la muerte. Y aquí justamente quiero compartir unas cosas que vamos hasta el final con esta parte que trata acerca de la muerte del ser querido. La Biblia menciona cientos de veces acerca de la muerte. La muerte es un enemigo formidable, por decir, es un enemigo muy grande. Un enemigo a quien todos le tememos. Proverbios 4:23, perdón, estoy queriendo hablar de la misma cita. Pero decía que este enemigo que es muy grande, es formidable, que es la muerte, es lo que causa miedo a la gente. Por ejemplo, el hecho de morir en un accidente, el hecho de morir por una enfermedad grave, o en un asalto o secuestro, o en momentos de un sismo. ¿Quién de nosotros no siente tener miedo? Porque sabemos que nuestra vida puede cegarse en cuestión de instantes, todos. El miedo a la muerte es propio del ser humano. Desde aquel momento cuando el primer hombre, Adán, después de haber pecado, porque el resultado de ello fue la muerte, Dios hizo sentir a él que estaba en medio del huerto, y Adán escuchó y sintió que él se paseaba en medio del huerto, y luego Dios le habló, ¿dónde estás, Adán? Y él se escondía, pero Adán dijo estas palabras, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Miedo. Y a él estaba destinado a la muerte por el pecado. Ya sentía el miedo. Ahora, desde entonces la muerte anda rondando cerca de cada ser vivo. Y como dijo David en momentos cuando le acechaba la muerte, David dijo estas palabras, vive Jehová, vive tu alma, que apenas hay un paso entre mí y la muerte. Entonces la muerte
horroriza y puede sorprender a cualquier mortal. Saben ustedes que a nosotros nos puede sorprender la muerte, pero a Dios no le sorprende la muerte, y especialmente la muerte de sus hijos. Pero para nosotros sí. Hay una anécdota que es muy popular en Bagdad, que es la capital de Irak. Y se habla de que, bueno, al decir una anécdota, hay anécdotas que, bueno, son como una inventiva, pero siempre están enseñando algo real. Que en Bagdad había un hombre muy distinguido, de nombre Saguir. Y él tenía un criado que se llamaba Ahmed. Y un día el criado salió a caminar por el mercado de la ciudad de Bagdad. Y caminando se encontró con la muerte. Y la muerte lo miró fijamente a él, y que la muerte le hizo una mueca que era rara, y luego entonces él se asustó mucho. Y luego fue corriendo a la casa de su señor. Y llegando, le contó lo que había sucedido. Y le pidió que le dé un caballo porque quería huir a otra ciudad de nombre Samarra. El señor le dijo, bueno, ahí tienes el caballo más ligero, el más veloz, tómalo y vete. Y en cuanto se marchó él, el tal Ahmed, y se fue a Samarra, el patrón salió a caminar por el mercado y se encuentra con la muerte. Y se acerca a él y le dice a la muerte, ¿por qué has asustado a mi criado? Deja de molestarlo. Y la muerte le dice, bueno, mi intención no era asustarlo, sino que yo me sorprendí verlo aquí porque con él tengo una cita más tarde en Samarra. Él estaba queriendo escaparse, pero la cita con la muerte ya estaba en un punto determinado. No se puede escapar cuando llega el momento, el día, la hora, el lugar que esté establecido. De ahí no puede cambiar nada. Hermanos, entonces, pensando en esta ilustración, quiero decir que para cada uno existe un momento y Dios lo ha establecido y eso no puede cambiar, salvo que Dios en algunos casos cambie el asunto, que aunque ya haya, digamos, un momento para el fin o para la muerte, Dios tenga que postergarlo. Y eso es lo que pasó con uno de los reyes de Judá. Y ustedes recuerdan que era Ezequías. Ezequías se enfermó de muerte por causa de una llaga que él tenía. El profeta Isaías había ido al palacio y le había dicho, arregla tus cosas porque llegó la hora para que partas. ¿Qué hizo el rey Ezequías? Allí postrado en cama, lloró profundamente, oró con el rostro hacia la pared y luego entonces Dios escuchó esa oración, vio las lágrimas y le dijo al profeta Isaías que ya estaba de regreso, le dijo, vuélvete y dile que he oído su oración, he visto sus lágrimas, le voy a conceder 15 años más. Y el profeta volvió y le dijo, ya ustedes pueden imaginar que el rey Ezequías se había alegrado mucho por tener 15 años más por delante. Solo Dios puede cambiar las cosas. En Él está la autoridad, la disposición, la decisión, y Él sabe cuándo y en qué momento lo hace. Eso es lo que es Dios en realidad. Sin embargo, hay quienes en cualquier momento de la vida son muy valientes. Y hay una expresión que dice, yo quiero que venga la muerte de una vez. ¿Por qué? Porque los problemas le acosan y ahí está perturbado y dice, ojalá que la muerte venga de una vez. Pero cuando viene la muerte de una vez, no quieren irse o no queremos irnos. Ese es como el campesino también que tenía trabajo en el campo abajo, era agricultor, su casa estaba en la parte alta del cerro y cada día tenía que bajar y trabajar duro abajo y luego en las tardes ya en la noche subir cuesta arriba
Y entonces, una noche, ya cansado del sufrimiento, ya quería morir. Y le dice entonces a la muerte por media hora, gritando que venga la muerte, ven y llévame, etcétera, media hora gritando. Y en eso, entre los arbustos, aparece la muerte y le dice, aquí estoy, me estás llamando hace rato, ¿qué necesitas? Cuando vio la cosa real, el hombre ya tembloroso, pero al mismo tiempo atinó en decirle, sí, te estaba llamando hace media hora para que me ayudes a llevar mi leña. Entonces, ya no quiso cuando vio la realidad. La verdad es que eso es muy cierto porque, como digo, fácilmente es que digamos que venga Dios, eso que me venga y me lleve, o que me parta un rayo. Y nosotros los cristianos no decimos eso, que venga un rayo y nos parta. Lo que decimos nosotros es un poquito más suave. Ojalá que el Señor venga ya. Pero eso también es escapar a la muerte, porque si viene el Señor no vamos a morir, sino vamos a ser transformados. Pero así somos. La cosa es que cuando la muerte viene, espanta a cualquiera. Ese es el enemigo que al final, dice la Biblia, será destruido. Hermanos, los cristianos entonces debemos tener en cuenta que cuando muere un creyente o un ser querido, en realidad debemos tener una posición bien clara y definida. Y aquí entro un poco más en el punto, la muerte del ser querido. Puede tratarse del fallecimiento de la mamá, puede tratarse del fallecimiento del papá, de los hijos, o de un hijo o de una hija. Y esto pasa diariamente en todo el mundo, ¿verdad? A veces suceden casos en que muere toda la familia, aún creyentes. Una familia salió de Chiclayo para Ferreñafe y en el camino se reventó una llanta y comenzó a girar la combi en la que iba, y un carro que venía a velocidad chocó contra la combi y mató a todos los ocupantes. Bueno, creo que excepto un joven que quedó, pero el resto murieron, eran solo familia. Job perdió a todos sus hijos en el mismo momento, ¿verdad? Bueno, pueden venir esos momentos duros y difíciles, otros mueren en los hospitales, en accidentes, asaltos, enfermedades, etc. ¿Cómo enfrentar y aceptar la muerte de un ser querido? En realidad yo creo que solo la palabra de Dios nos puede ayudar en esto. Y repito, solo la palabra de Dios nos puede ayudar en esos momentos más cruciales, muy difíciles. Y la Biblia menciona casos de muerte de seres queridos que fueron momentos muy dolorosos, sin duda. Y quiero mencionar ligeramente algunos, como por ejemplo la muerte de Abel en un principio de la humanidad. Su hermano lo mató. No creo que se haya alegrado Eva o Adán por ese caso que pasó. Habrían tenido mucho dolor al no ver más a Abel, que fue asesinado por su hermano. La muerte de los primogénitos de Egipto. Todas aquellas madres egipcias, cuánto habrían lamentado, habrían llorado por cada uno de sus hijos. La Biblia cuenta que era como un griterío y se podía oír las voces de las madres que lloraban por sus hijos. Pero también nos acordamos de los niños que murieron en Belén bajo Herodes, niños completamente inocentes. Así que todos ellos trajeron un gran dolor para las madres de Belén. Pero no creo que María no haya sentido dolor por el hijo que ella crió, en este caso Jesús, y verlo pasar por una muerte horrible. Con razón, Simeón, ese anciano que lo recibió para que orase cuando llevaron al niño a presentar, él dijo de María que le traspasaría una espada el corazón, pensando y anunciando el tremendo dolor que ella pasaría como madre al ver un hijo y en la manera como lo trataron y lo mataron. Pero yo creo que debemos comenzar entendiendo, hermanos, esto, que Dios es el creador y al mismo tiempo soberano y único Dios verdadero, Jehová el Señor, en quien
Él es quien determina la vida y la muerte. Esto es lo que la palabra de Dios dice en Deuteronomio 32, 39. Quiero leer lo que dice. Ved ahora que yo soy, no hay dioses conmigo, yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Dios puede dar la vida, pero también puede dar la muerte o permitir la muerte. Así que está en la soberanía de Dios. Si Él lo ha determinado así, claro, y como el autor de Hebreos en su capítulo 9:27 dice el texto conocido de ustedes también, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de eso el juicio. Así que Dios estableció que el hombre muera, sencillamente, y eso ahí queda. No hay que discutir sobre eso. Dios lo ha determinado. Nuestra muerte es algo que Dios lo ha determinado. Ahora, la muerte llega para cualquier ser humano y está así determinado por el Señor. Los cuerpos que tenemos ahora se van para no volver más. Es verdad lo que dijo aquella mujer que habló al rey David en circunstancias cuando había muerto su hijo Absalón, y dijo estas palabras muy ciertas: porque de cierto morimos y somos como aguas derramadas por tierra que no pueden volver a recogerse. Este cuerpo se va y no vuelve más. Y como se ha dicho otras veces, el cuerpo que tenemos ahora no es retornable, es descartable, de manera que solo lo tenemos por un tiempo y el tiempo es corto. Pero ahora la pregunta es, ¿cómo debemos los cristianos enfrentar la muerte de un ser querido? Si sucede que más tarde, uno de estos días, este año o el próximo, no sé cuándo, toca la puerta de nuestra casa la muerte y se tiene que llevar a uno de nuestros seres queridos. ¿Actuamos o reaccionamos con desesperación? ¿Con reclamos y protestas? ¿Podemos decirle que Dios es injusto? ¿Por qué has permitido que mi hijo o mi hija se muera? ¿Por qué? Y le preguntamos a Dios, ¿por qué? ¿Debías dejarlo aquí? ¿Hasta cuándo? ¿Que vive eternamente en este cuerpo? No, no está destinado eso para nosotros. Somos temporales. Y bien sabemos que el ser humano puede morir dentro del vientre de la madre, o naciendo apenas, o de niño, o un joven, o viejo. La muerte no se mide en edades. Nos llega en cualquier momento. Una señora estaba en la cama de un hospital gritando, estaba horrorizada, porque ella estaba con el tremendo miedo frente a la muerte y le habían dicho que ya estaba en momentos de partir y de irse, pero ella estaba en una desesperación terrible. Y una pareja había llegado ahí a visitar al hospital para hablar del Evangelio. Y la señora insistía y insistía, gritando, y no podían pararla. Cuando los visitantes salieron, ya regresaban a casa, y afuera del hospital, una enfermera los alcanzó y les dijo: esa mujer que está gritando mucho adentro y que tiene mucho miedo a la muerte, esa mujer ha sido campeona en natación. Y es la primera mujer que atravesó nadando el Canal de la Mancha. Y había una propaganda que decía exactamente la mujer que desafía a la muerte. Pero había llegado ese momento cuando ya no podía desafiar a la muerte. Estaba espantada frente a la muerte. Pero al día siguiente, por felicidad, alguien otro le habló del Evangelio nuevamente y por fin se tranquilizó y murió en paz. Qué tremendo es cuando Cristo cambia el destino, cambia las circunstancias, cambia rotundamente. ¿Cómo puede a un corazón afligido y desesperado, gritando, vociferando, volverlo en calma, sosegarlo completamente?
solamente puede hacer Dios, el Señor Jesucristo. Así que, hermanos, cualquier circunstancia que llegue a nuestra familia, cuando vemos que un ser querido está en momentos difíciles, lo mejor que hacemos es confiar en el Señor. ¿Nos va a costar? Sí, posiblemente. ¿Vamos a llorar? Sí, es natural y es bueno llorar. Pero cuando sabemos que Dios tiene un propósito más elevado, hay que buscar tranquilizarnos. Y si es un hijo de Dios o una hija de Dios, no hay razón por qué estar tristes. Podemos llorar, pero no hay razón por qué estar tristes. Porque hay una esperanza firme que no puede cambiar. Es por el temor a lo desconocido que muchas personas se horrorizan ante la muerte. Y ahora, hablando de los creyentes en Dios, dice el Salmo 116, 15, que lo leo aquí, que dice: estimada es a los ojos del Señor la muerte de sus santos. Como dije hace unos momentos, a Dios no le sorprende la muerte, y mucho más la muerte de sus hijos. La muerte del cristiano es valiosa para Dios. Aquí quisiera que ustedes, por favor, porque no hablaré largo esta mañana, está al frente del reloj y yo creo que estamos todavía un poquito en el tiempo. Y entonces, pero quiero decirles que capten algunas de estas cosas que creo que para mí y para ustedes podría ser también alentador. La muerte del cristiano es valiosa para Dios, pero también debemos entender que es valiosa para nosotros. Así que si un ser querido siendo cristiano fallece, es lo mejor que pudo haber sucedido o que puede suceder. Porque su vida en Cristo y su muerte, como dice la Biblia, resulta en ganancia. Por lo tanto, qué importante y qué necesario es que nuestros seres queridos estén preparados para morir, habiendo hecho cuentas con Dios. Y qué bendición es partir de este mundo para estar con Cristo en su gloria. Un día seremos reunidos para siempre con nuestros seres queridos que han confiado y han creído en Cristo. Y nos podemos conocer con ellos otra vez en el reino de Dios. Pero recuerden que solamente hay dos caminos distintos, con finales distintos. Si estamos en Cristo, nuestro destino es el cielo. Pero para los que no están en Cristo y lo han rechazado, su destino es el infierno. Porque solo hay esos dos destinos que la Biblia dice, no hay otro. Ni pensemos en el purgatorio, eso no es una enseñanza bíblica. Porque la creencia del purgatorio es que aún muerto el difunto lo podemos rescatar. Eso no dice la Biblia. Los cristianos debemos ir aprendiendo a no temerle a la muerte. No digo directamente que nosotros somos personas que no le tenemos miedo a la muerte, sino debemos ir aprendiendo mientras leamos las Escrituras, porque la palabra de Dios es la única fuente que nos consuela. Entonces, lo que quiero decir que es necesario que vayamos aprendiendo a no temerle a la muerte, porque es ella lo que pone fin a nuestros sufrimientos en esta tierra. A veces no queremos que la abuelita muera porque queremos tenerla siempre sufriendo. Pero la muerte quiere terminar con ese sufrimiento. Bien dijo una vez mi hermanita Norma, que la recuerdo bien, una de esas veces que visité a su casa, cuando hermano Heriberto estaba ya bastante delicado. La hermana dijo, bueno, cuando le preguntamos, ¿y hermano Heriberto? Ahí está, dijo, no sé qué hace ahí, que debe irse ya, ¿no? Y otra cosa que marcó también en lo que él me dijo cuando me acerqué muy cerca de él, le digo, hermano Heriberto, le digo, ¿de repente quiere alguna cosa? Yo pensando en alcanzarle algo allí, ¿de repente quiere alguna cosa? No, hermano, me dice, lo único que quiero es ir al cielo. Eso es lo que me dijo, nada más. Hermanos, cuando uno está en Cristo, su destino es el cielo. Venga lo que venga. El hermano sabía que iba a morir, pero sabía dónde iba.
La hermana Norma estaba tranquila. Imagínense para decir, no sé qué hace aquí, que no se va. Entonces, porque ella sabía que iba a un lugar mejor, que iba a terminar con su sufrimiento, con su dolor. ¿Y quién ayuda en eso? La muerte. La muerte. Dios permite que la muerte nos abrace de la manera como nunca antes lo hemos experimentado. Morir en Cristo es como quedarnos dormidos aquí para despertar en la misma presencia de Dios y de su gloria inefable. ¿Saben ustedes que cuando uno va a la cama y duerme, uno se va a dormir con la esperanza de que va a despertar al día siguiente? Y estamos tan tranquilos y seguros haciendo planes para el día siguiente y mañana temprano quiero tomar el desayuno, incluso decimos que queremos tomar desayuno. O sea, uno está segurísimo de que va a despertar después de dormir. Y el Señor dice en la Biblia que la muerte para el cristiano es un sueño. Así que morir simplemente es dormir aquí y despertar en la presencia del Señor. ¿Quién nos ayuda en eso? La muerte. Por eso Pablo dijo, ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Así que cuando llegue la hora de partida de nuestro ser querido o de cualquier creyente, simplemente hay que aceptarla porque hay que reconocer que es la voluntad de Dios y ahí están también los propósitos de Dios. Puede venir lágrimas y luto a causa del dolor que sentimos por un ser querido y eso nadie puede cambiarlo. Por uno que ya no lo vamos a ver más, con el cuerpo que le conocemos. Pero nunca debemos estar tristes porque esa persona ha ido a estar con el Señor. Y el tiempo de separación para Dios es como un instante. Esa separación también va a llegar a su fin. Por eso hacemos bien en decirle a un ser querido, aunque no nos escuche estando en el féretro, le podemos decir, hasta pronto querido hermano, hasta pronto mamá, hasta pronto papá. Simplemente es hasta pronto. Mientras estamos en este cuerpo, estamos fuera de casa. Es decir, no estamos donde debemos estar. Pero la muerte es la que abre la puerta para ir a casa. Y el amor de Dios es lo que nos prepara y también nos promueve para ese momento cuando debemos ir a la casa donde debemos estar. Cierto que, como dije, es muy doloroso cuando se nos va un ser querido, pero es el momento cuando se tiene que atravesar por las sombras de la muerte. Y dice el Salmo 23:4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Noten ustedes que está diciendo, no temeré mal alguno, no tendré miedo, pero eso es algo que tenemos que ir aceptando y al mismo tiempo aprendiendo. Porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Eso es importante. Que si tenemos que llorar, lloremos. Si tenemos que estar tristes, bueno. Pero al mismo tiempo se supera eso cuando sabemos que el Señor está con nosotros. ¿Para qué? Para alentarnos. ¿Y qué nos alienta? Su vara y su cayado. Su vara nos defiende del enemigo. El cayado nos guía. Pero es la palabra de Dios la que nos guía, nos protege, pero al mismo tiempo nos consuela. Eso es lo que está queriendo decir aquí el salmista. Así que, hermanos, cuando dejamos este mundo, dejamos un mundo de maldad. Mejor dicho, dejamos el mundo de maldad. ¿O es que nos gusta vivir en este mundo de maldad? Hemos pensado que yendo a la presencia de Dios es muchísimo mejor, pero a veces nos aferramos a quedarnos aquí todavía. ¿Para qué? Seguramente para las cosas muy personales. Nos gusta este mundo, aunque es malo, pero nos gusta. Y vamos a la presencia de nuestro Señor en esos momentos dejando este mundo. Entonces, la muerte obra para una maravillosa liberación. Y les digo eso también, por lo que debemos esperar con anhelo ese momento maravilloso de transición.
porque nada más es cambiar de aquí a allá en cuestión de instantes, Con uno de los ancianos aquí de Centro Bíblico, años atrás, cuando estaba en vida el hermano Cecilio Cruzado, fuimos a visitarlo a él cuando ya estaba muy próximo a la muerte. Y muchos aquí le hemos conocido al hermano. Su caso de él era completamente delicado, cáncer a los huesos, y el médico había dicho que nadie debe acercarse donde él está. Y toda persona que llegábamos a visitarle teníamos que hablarle con él a la distancia. Y él tenía que tener mucho cuidado de no moverse porque eso corría el riesgo de que en un momento podría terminar. Y su familia no quería ver ese cuadro. Entonces, cuando llegamos, Cecilio estaba sentado sobre la cama, nos reconoció, hablamos, pero lo que yo no puedo olvidar es esa impresión que tuve mientras lo visitamos a Cecilio. Y él dijo cosas entre las que recuerdo, dijo: hermanos, yo ya arreglé todas mis cosas con mi esposa y con mis hijos. Ellos saben lo que van a hacer, mi esposa sabe también, y saben que yo en cualquier momentito me voy. Así que yo estoy listo, hermanos, para ir. Reflejaba tranquilidad y un rostro alegre. Para mí era increíble sabiendo que estaba a punto de morir, pero él estaba bien seguro, como que se iba a un viaje, como que él hubiera dicho: me voy a otro país y ya tengo las maletas listas. No se preocupen, ya mi familia está, todo conoce, así que todo está tranquilo, hermanos. Estoy tranquilo, gracias al Señor. Tan igual como hemos hablado con él en otras circunstancias, le noté, así le escuché, así lo sentí. Qué tremendo es cuando uno sabe que la muerte no es algo que nos tiene que asustar, es el momento cuando se abre la puerta y tenemos que pasar al otro lado, simplemente. Debemos estar convencidos de esto. La casa terrenal en que vivimos es temporal. Es una casa alquilada y la muerte hace que nos mudemos a nuestra casa propia. Porque ni este cuerpo lo vamos a tener siempre, ni la casa que ocupamos ahora tampoco, ni las cosas que tenemos tampoco. Todo se queda. Así que vivimos como en alquilado, pero luego viene la muerte y nos transporta a la casa propia. Debemos entenderlo en ese sentido, la muerte. Y por eso cuando un ser querido muere en el Señor, inmediatamente somos alentados, somos consolados, fortalecidos, porque es Él y su palabra la que nos ayuda en eso. Job dijo estas palabras: sé muy bien que me harás bajar al sepulcro, a la morada final de todos los vivientes. Pero también Job dijo estas palabras: yo sé que mi Redentor vive y que al final triunfará sobre la muerte. Qué interesante. Job tenía esa esperanza de que no todo terminaba en la muerte, pero sobre la base de que su Redentor moriría y se levantaría triunfante sobre la muerte. Por eso en Cristo tenemos vida después de la muerte y una vida eterna, abundante y para siempre. Y cuando mi piel haya sido destruida, todavía veré a Dios con mis propios ojos. Qué esperanza de Job. Yo mismo espero verlo. Espero ser yo quien lo vea. Este anhelo me consume las entrañas, decía Job. Y Romanos 14:8, muy conocido también de la mayoría: pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que muramos, o que vivamos o que muramos, del Señor somos. Eso es lo que nos fortalece y nos ayuda hacia a los peores momentos. Termino con esto, hermanos. En la Catedral de Milán se dice que hay 3 puertas consecutivas. La tercera puerta, más cerca al espacio de la capilla, es una puerta, se dice que es muy bonita. Pero en cada puerta hay una inscripción.
muy interesante. En la primera puerta que da a la calle, que es la primera, por supuesto, en la inscripción dice así: todo lo placentero es por un momento. En la segunda puerta hay otra inscripción que dice: todo lo que nos hace sufrir es por un momento. Y en la tercera puerta, ya adentro prácticamente, dice: lo único que permanece es lo eterno. Así es. Es muy cierto. Tal vez en relación a esto lo que el salmista dice es: por un momento será tu ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Tenemos mucha esperanza en Dios, aun cuando pasemos por los momentos difíciles. Hermanos, yo creo que la familia terrenal también es temporal. Es por un momento. Es por un momento. Los padres están y luego no están. Lo mismo pasa con los hijos. Todo ser querido, las alegrías y las tristezas que con ellos uno ha vivido, tiene un momento final. Es un momento. Solo si uno está en Cristo, la vida continúa para siempre. La muerte no es más que una experiencia necesaria que sirve en la transición de lo temporal a lo eterno. Por lo tanto, aferrémonos de Jesucristo y nunca nos desconectemos de Él. Porque si es así, todas esas verdades que se dicen en la palabra de Dios seguirán hasta que nosotros veamos realizados todos los anhelos que tenemos en Cristo, y Cristo también verá realizados todos sus planes y propósitos con todos los que confían en Él y esperan en Él. Cada persona muere una vez, después de eso el juicio. La pregunta es: ¿estamos todos para enfrentar la justicia de Dios, para darle cuentas? Solo el que acepta la gracia de Dios y recibe a Cristo y su Evangelio estará listo. Todo el que lo rechace tendrá razón de tener miedo a la muerte. Por lo tanto, hay que aceptar la gracia de Dios, porque la salvación de Dios es un regalo. La salvación es gratuita. Es creer en Cristo, su sacrificio, entender su propósito, aceptarlo y vivir sus principios que nos ha dejado en su palabra, en el Evangelio. Hermanos, que el Señor nos bendiga y que Él nos ayude a seguir pensando en nuestro Señor y a vivir con Él diariamente, hasta que estemos con Él para siempre. Gracias, hermanos.